Buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belén y Martín y nos encontramos en Puno. Estamos en Perú, séptimo país de esta aventura por American Motorhome. Llevamos recorridos más de 60.000 kilómetros con Blanquita, nuestra casa con ruedas. Y bueno, estamos muy contentos de estar en Perú. En el video anterior les mostramos las Islas de los Uros, un lugar súper particular que es único en el mundo, está solo acá en Perú, en el lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo y el segundo más grande de Sudamérica. La verdad que fue una experiencia hermosa haber visitado a los Uros, haberlo hecho de la mano de una familia local, conocer sus costumbres, su cultura. La verdad que fue muy lindo y todo eso lo pueden ver en el video anterior, así que cuando termine este video vayan a verlo porque vale la pena. Y la idea de hoy es dejar Puno e irnos hacia Lampa, en principio. Sí, creo que estamos a unos 80 kilómetros, el GPS marca 1 hora y media, así que vamos a rotear un poquito por el altiplano, vamos a ir descubriendo paisajes y lugares y vamos a empezar de a poco a ir para el lado de Cusco. Nos vamos a ir acercando de a poquito, así que acompáñennos en este nuevo video de aventuras. Para salir de Puno parece que nos toca hacer una buena subida. De hecho, ya hace un ratito que empezamos el camino así en subida. Por lo que se ve en el mapa, pareciera que tenemos que cruzar un cerro para volver a la ruta. El GPS nos jugó una horrible pasada. No saben lo que sufrimos para salir de ahí, por favor. Nos mandó en vez de por la ruta principal, por toda una calle dentro de un barrio que iba subiendo y trepando el barrio así nomás. Y nada, la verdad que la padecimos un montón. No era la ruta ideal para que nos mande el GPS, la verdad que fue... No era para hacer el motorhome. Tenía demasiada pendiente, calles angostas, doble mano. Por suerte no nos cruzamos a nadie. Tocamos bocina por la duda como para que si venía alguien sepa que estábamos subiendo, pero bueno, nada, ya salimos por lo menos. Ahora sí estamos en la ruta 3S, que bueno, en teoría ya no tiene esas subidas ni bajadas pronunciadas. Esperemos que no. El GPS nos marca que muy cerquita de la ruta estaría el lago Titicaca. De hecho, acá tenemos el cartel de Reserva Nacional Titicaca, pero por lo bajo que está muy adentro y acá se puede ver solamente tierra. Miren cómo se ve todo seco, a lo lejos, muy a lo lejos. Ahí puse un poquito de zoom, se puede ver el agua. La verdad que es tremendo lo que ha bajado el lago. Estamos ante una vaca que no se decide por qué carril ir. Este pueblo al que estamos yendo no está sobre la ruta 3S, que es la ruta que une Puno con Cusco, en realidad es Aguadero con Cusco. Así que lo que hicimos es tomar un desvío por la ruta 121 y después vamos a tomar otro por otra ruta para llegar a este pueblo. Y GPS marcaba que esta ruta no tiene peajes, de la otra forma había que seguir un poco más por la 3S y agarrar otro desvío. Así que claramente tomamos la opción que no incluía peajes y de paso nos adentramos un poco más en el altiplano y vemos los paisajes que hay fuera de una ruta de 2 carriles que es una autopista y es enorme, así que esta es un poco más natural si se quiere.
Paisajísticamente esta ruta es preciosa. Ahora la ruta va por el abismo, no estamos muy altos, pero bueno, es una ruta fina de una mano y media. Miren qué hermoso este paisaje. Y vamos pasando pueblos, comunidades de esta parte de Perú. La verdad que sabemos que esta ruta no es más rápida que la otra de ninguna forma, pero sí es mucho más linda paisajísticamente. Así que estamos contentos de haber tomado la decisión. Ahí puse un poco de zoom y atrás de todo pareciera que está lloviendo. Esperemos que no sea nuestro destino. Tenemos acá un montón de vacas, toros, terneritos. Bueno, a esta le gustó Blanquita. Ahora estamos pasando por el pueblo de Cabanillas y ahora agarramos otra ruta que es la 123, que en 31 kilómetros nos va a sacar directamente a Lampa. No sabemos ni el estado ni nada tampoco, esperamos que esté asfaltada, pero los paisajes son muy lindos. Recién pasamos en el río, estaba lleno de flamencos, vimos llamas, vicuñas, la verdad que una ruta muy linda. Estamos en la Plaza de Armas, la iglesia es una belleza, toda de piedra, pero pareciera que están haciendo algo con cañas, no sabemos bien qué. Las iglesias de Perú la verdad que están a otro nivel, tienen unas iglesias increíbles. Estamos en Lampa y no saben lo angostas que son las calles. Pasa Blanquita justa. Hay algunos autos estacionados. Y ahí, bueno, ya pasamos más finito, bueno, tuk-tuk. O torito, como se llaman acá. Las casas son muy pintorescas. Lo peor es que dejan autos estacionados encima. No saben lo finito que pasó el espejo de Blanquita. Estamos yendo a la plaza principal, que en teoría ahí se puede dormir, pero la verdad que el pueblo es precioso. ¡Wow! ¡Qué iglesia! Impresionante. Ay, miren lo que es esa construcción. Muy buenos días, amigos. Hoy nos levantamos en la ciudad de Lampa, la ciudad rosada de Perú. Hemos venido a esta ciudad porque tiene unas construcciones coloniales, como verán atrás mío, espectaculares. Y pasamos 2 noches con Blanquita en este lugar que la verdad que fue súper cómodo. Ahí atrás tenemos el edificio de la municipalidad que tiene arcos, tiene el cartel de Lampa y tiene también una torre. Y Lampa no es una ciudad cualquiera, es una ciudad que fue fundada en el siglo XVII con el nombre de Santiago de Lampa. Y actualmente toda la zona acá de la plaza principal y las calles de Lampa fueron declaradas Monumento Histórico del Perú. Sin duda la estrella de Lampa es esta iglesia Santiago Apóstol, también del siglo XVII, que tiene una arquitectura espectacular. No solo la fachada que tiene es imponente, sino que la iglesia sale a los 4 lados, o sea, ocupa toda la manzana, está toda hecha en piedra. Miren la belleza arquitectónica que tiene esta iglesia, es espectacular, la verdad. Qué locura. Y esta plaza en la que dormimos nosotros es la Plaza de Armas. Al lado está la Plaza Grau, que es otro de los laterales de esta iglesia. Pero la verdad que es un pueblo con una arquitectura espectacular. Lo más lindo que se puede hacer acá es perderse por las calles. Y ahora les vamos a mostrar por qué le dicen la ciudad rosada, además.
Y como podrán ver, todas las casas están pintadas de distintas tonalidades de rojo y rosa, así que queda todo muy homogéneo, pero es muy pintoresco realmente. Hasta el piso de la plaza es color rosado. Todas las construcciones son tipo coloniales, así que la verdad que es muy pintoresco Lampa. Y vamos a mostrarles ahora la Plaza Grau, que sería la plaza principal. Estamos ahora en la plaza, acá hay distintos puestos de artesanía para comprar distintas cosas. Y como verán, todo sigue siendo rosado. Miren qué lindas que son las construcciones. Se habrán dado cuenta que en las calles todas las construcciones son rosadas. Realmente es una ciudad muy preciosa para venir a visitar. No la conocíamos además, fue buscando información que la encontramos y vale mucho la pena venir. Estábamos buscando un punto donde poder pasar la noche con Blanquita desde Puno y cuando encontramos Lampa buscamos a ver qué había y nos sorprendió un montonazo. Y caminando hemos vuelto a la plaza principal donde está la iglesia de Santiago de Apóstol. Hoy es domingo y en la iglesia hay misa. Se ve que vino toda la gente del pueblo porque está lleno de gente. Algo que nos gustó mucho de la iglesia es que las tejas son de todos colores diferentes. Miren qué hermosura. Además son de colores que no habíamos visto antes. Hay amarillas, verdes, tonalidades más rojizas, bordó. Marrón oscuro, la verdad que hermosa. Y antes de agarrar la ruta vamos a hacer algo que nos faltó hacer acá, que es pegar la bandera de nuestro séptimo país. Vamos a poner la bandera de Perú, va a quedar al lado de la de Uruguay. Se me estaba complicando a mí, así que le dejé el trabajo a Martu. Ya tenemos la bandera de Perú pegada. Vamos a dejar la ciudad de Lampa, vamos a agarrar la ruta 3S nuevamente, que es la que llega hasta Cusco, pero vamos a hacer una parada intermedia. La idea no es llegar a Cusco en un día, sino ir conociendo distintos lugares que hay en el camino. Por otro lado, miren lo angostas que son las callecitas, estaciona un auto y ya pasar es bastante complicado. Bueno, ahí tuvimos que pasar por arriba del montículo de tierra. Otro detalle de esta ciudad es que hay que tocar bocina cada vez que uno llega a una esquina. Acá, bueno, también vamos a pasar finito. Bien. Se toca bocina para avisar que uno está pasando porque las calles son muy angostas, así que la visibilidad es prácticamente nula. Uno recién ve cuando llega a la esquina. Para llegar desde Lampa hasta la ruta 3S, estamos por la PU 123. Es una ruta súper sinuosa que va atravesando diferentes cerros. Creemos que pasamos los 4.000 metros porque Lampa estaba a 3.900 y subimos bastante. Ahora estamos ya bajando del otro lado del cerro, pero paisajísticamente es un 10 esta ruta, es muy bonita. No sé si se llega a apreciar lo sinuosa que es porque va todo por la ladera de la montaña, pero es muy linda y está en muy buen estado encima. Ahora sí tomamos la ruta 3S, que es una de las rutas principales del país.
Y al igual que en el tramo anterior que hicimos, están arreglando los puentes, así que bueno, están todos desviados. Suponemos que están arreglando ahora antes de que comience la temporada de lluvias. Estamos pasando por un río, no sé si se llega a ver, pero hay varios flamencos, se ven chiquitos porque estamos alejados, pero es precioso, está lleno de aves también. Estamos pasando por Pucará, está lleno de artesanías en barro. Y decía que Pucará es la tierra del torito, de hecho tenían un toro ahí en la entrada. Al final no era peaje para nosotros. Estaba cerrado, paré y no abrió nadie y el policía me empezó a hacer así como que pase. Así que nada, por ahora seguimos sin pagar peajes acá en Perú, esperemos que siga así hasta Cusco. Y bueno, seguimos por la ruta 3S que la verdad que está impecable, en un muy lindo estado y tiene unos paisajes hermosos. En esta parte del río también tenemos muchos flamencos, estamos en Ayaviri. La ruta sigue impecable. Ahora estamos viendo ya algunas montañas con un poco de nieve en la cima. Y estamos llegando acá al Abra la Raya, 4.338 metros sobre el nivel del mar. Y acá adelante vamos a tener la división de los departamentos de Puno, que es el que estuvimos recorriendo hasta el momento, y el departamento de Cusco, que es el que vamos a empezar a recorrer. Son las 2 de la tarde y no hay nada que nos ponga peor a nosotros dos que no comer. Buscamos dónde comer y no encontramos nada, así que vamos a improvisar una comidita, ¿no, Belu? Vamos a hacer los últimos pancitos que nos quedan con un poco de queso y tomate. Tipo pisetitas, ¿no lo habías puesto vos? Sí, son unas pisetitas de pan. Vamos a comer algo y ahora seguimos ruta. Ya estamos comidos, ya es otra cosa, ¿no? Ahora podemos seguir ruta tranquilos. De acá, en teoría, más adelante ya nos tenemos que abrir de la 3S, que está hermosa asfaltada. Y miren lo que es el lugar en el que hemos parado a comer. La verdad que increíble este lugar. Y esa montaña que se ve ahí como si estuviera marcada es el camino que tendríamos que tomar. Es un camino que llega a los 4.500 metros y que hay que ir haciendo todo por ahí, subiendo y trepando esa montaña enorme. Es una ruta que parece desafiante, se la ve así zigzagueante y bien para arriba. Cruza literalmente todas las montañas que tenemos acá al costado y baja del otro lado en el pueblo de Layo, que está a esta misma altura. Así que bueno, va a ser desafiante, pero vamos a animarnos, ¿no? Hemos hecho rutas peores. Yo creo que hemos hecho rutas peores. Imagino que debe ser de un solo carril también, y obviamente de ripio. Pero bueno, son 28 kilómetros y tenemos todo el tiempo del mundo para hacerlos. Iremos bien despacito disfrutando del paisaje. Así que bueno, ¿arrancamos? Arranquemos a hacer el último tramo de ruta.
Ya estamos en la ruta. El camino sigue, bueno, se ve ahí en la montaña. Ahí le hice un poquito de zoom por las dudas que no lo notaran. Ese es el camino que vamos a agarrar. Todas las llamitas acá pastando, una oveja infiltrada. Es impresionante esta ruta, es más ancha de lo que esperábamos, así que si viene un vehículo de frente no es tan complejo, pero las curvas son muy cerradas. Y con mucha pendiente, así que el problema es si te cruzas un vehículo de frente. Pero por ahora solo nos cruzamos dos motos, vamos tocando bocina obviamente en las curvas. La ruta que veníamos haciendo quedó chiquita allá abajo, increíble la verdad. Miren cómo se ve allá abajo, bien finita y chiquita la ruta 3S, que es por la que veníamos. Del otro lado tenemos la ruta que estamos haciendo, toda zigzagueante. Y el pequeño poblado que está justo en la parte de sombra es Aguascalientes, hay aguas termales, ahí estaba lleno de vehículos de turismo. Pero nada, es impresionante, el paisaje es increíble, es espectacular, es majestuoso. Y la ruta que estamos haciendo es imponente. Dejamos las vistas a la ruta 3S, a Aguascalientes, y el camino comenzó a bajar lentamente. Nos quedan unos 15 kilómetros hasta el pueblo de Layo. El pico más alto de la ruta estaba a 4.500 metros, así que bueno, parece que ahora vamos a empezar a bajar ya.
Acabamos de hacer algunas tomas del dron, esperamos que les hayan gustado, que hayan apreciado el camino que estamos haciendo. Adelante nuestro se puede ver la laguna Langui, a orillas de la laguna está Layo, así que ya nos queda muy poquito por recorrer. Ya estamos en Layo, hemos terminado de bajar por los cerros. Esta es la plaza principal de la ciudad. Hemos llegado a Layo después de la tremenda ruta que hicimos hoy. Estamos en un pueblito muy chiquito en medio del altiplano peruano. Se llama Layo, como les contamos. Nos vinimos cerca de la laguna para pasar la noche. Ahora estamos en el predio de la Plaza de Toros, me parece que decía allá atrás. Así que vinimos a ver un poco acá la playa. Y este lago, amigos, que miren lo que es. La verdad que es espectacular, muy lindo, tiene muchas aves, la verdad que hermoso. Y vinimos hasta este pueblo no solamente por este lago hermoso y por el pueblo, sino que vinimos acá porque desde acá se conoce un lugar turístico muy nuevo, pero que dicen que es hermoso. La ruta 3S está del otro lado de ese cordón montañoso que se ve ahí. Una de esas montañas es la montaña Pallay Punchu, también conocida como Pallay Poncho porque desde lejos la forma de los filamentos que tienen parecen un poncho. Es una de las nuevas montañas de colores del departamento de Cusco. Todavía no está muy promocionada turísticamente, así que tenemos fe de poder ir a visitarlo con poca gente, de disfrutar de su naturaleza. Es una caminata un poco por ahí complicada porque estamos a muchísima altura, pero como todas las montañas de los colores que hay acá en el departamento de Cusco, siempre están casi a los 5.000 metros. Sí, así que bueno, vamos a tener que salir mañana con tiempo. La idea era hacerla hoy, pero nos demoramos más de lo esperado en la ruta. Como habrán visto, la ruta fue hermosa, pero muy complicada, así que la tuvimos que hacer despacito. Blanquita se la recontrabancó y nos trajo a conocer otro lugar más. Así que bueno, amigos, en el próximo video vamos a ver si podemos mostrarles la belleza que tiene esta montaña que tenemos acá, que por lo que vimos en fotos es hermosa. Parece muy linda, pero bueno, mañana vamos a levantarnos tranquilos y vamos a empezar la caminata. Así que los vemos a ustedes en el próximo capítulo. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones que nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y a ustedes a enterarse cuando estén todos los próximos episodios disponibles. Recuerden que también pueden unirse a nuestro canal y de esa forma van a poder acceder a los videos que hacemos mensualmente contándoles cómo estamos, dónde estamos, todo lo que hemos recorrido el último mes, qué fue lo que más nos gustó y demás. Así que para eso tienen que unirse a nuestro canal. Y recuerden, si van a viajar al exterior, como siempre, viajar asegurados. Nosotros viajamos asegurados con ASIS 365. Pueden cotizar su asistencia directamente en la web. Y si usan el código CAMINANDO van a tener un 5% de descuento extra. Y también nos van a ayudar a nosotros a seguir recorriendo América y a seguir creando contenido. Dicho todo esto, les agradecemos por habernos acompañado en un nuevo episodio de esta aventura. Y los esperamos en el capítulo que viene.